Bueno, en Unívoros constantemente tratamos de renovarnos, de trabajar con formatos distintos, de continuar con este pensamiento crítico universitario. Y ya desde hace algunas semanas hemos incorporado a esta emisión algo que a mí me pone de muy buen humor y en ocasiones hasta me hace bailar, ni más ni menos que la sección de la música emergente. Bienvenidos a esta sección dedicada a la música emergente. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a una banda originaria de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Ellos son Arcade Mode y el tema que van a escuchar es su nuevo sencillo. Recuerden que este espacio se encuentra abierto a todas aquellas propuestas musicales nuevas y no tan nuevas y que pueden comunicarse con nosotros mediante nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Arcade Mode y vamos a tocar una canción que es mi favorita. Es una letra que realmente me llega mucho y que me ayudó mucho cuando la escribí. Esta canción se llama Vuelve ya o no vuelvas jamás y dice así. Descuida si me ves deshecho, ya que no es nada personal, que yo me aferre a tus rescoldos con mi sangre, o que los quiera atesorar. Y aunque te extraño, ya no te llamo, ni me reclamo. Y sin embargo, no puedo estar así. Todos los sitios que pisaste ya se han quedado sin color, y las canciones que entonamos en mi carro ahora son himnos de dolor. Con eso cargo, y aunque haga algo para aceptarlo, yo solo pido, no te olvides de mí. Cuando te diga que mi vida está torcida sin tu voz y que mi risa está perdida desde que dijiste adiós. Solo hoy regresa por favor, y si te cuento que lamento haber perdido tu amistad, y si confieso que no hay noche en que no te salga a buscar, vuelve ya o no vuelvas jamás. Sigo contando los lunares de tu cara. Te sueño siempre sin dormir. Te busco en todas las películas que miro. Me cuesta tanto resistir, pero te canto y así me aguanto. Y mientras tanto, yo solo espero, no me dejes morir. Cuando te diga que mi vida está torcida sin tu voz y que mi risa está perdida desde que dijiste adiós. Solo hoy
regresa por favor. Y si te cuento que lamento haber perdido tu amistad, y si confieso que no hay noche en que no te salga a buscar, vuelve ya o no vuelvas jamás. Cuando te diga que mi vida está torcida sin tu voz y que mi risa está perdida desde que dijiste adiós, solo hoy regresa por favor. Y si te cuento que lamento haber perdido tu amistad, y si confieso que no hay noche en que no te salga a buscar, vuelve ya o no vuelvas jamás. Vuelve ya o no vuelvas jamás. Vuelve ya o no vuelvas jamás. Bueno, continuamos aquí en Unívoros y hay un tema que es fundamental y por mucho tiempo, digamos, hay una corriente de pensamiento que habla de que la patria común que tenemos es la lengua, pero ¿es así verdaderamente? Maestra, ¿qué opinas? Bueno, generalmente pensamos que todos hablamos español en este país, pero lo sabemos ahora, hay muchos promocionales sobre las lenguas indígenas, las lenguas originarias, y también pensamos que todos hablaban náhuatl, o hablando náhuatl todos los indígenas nos entienden, ¿no? Entonces de repente encontramos discursos oficiales sobre el maíz en la Cámara diciendo en náhuatl lo que significa el maíz, pero el 80% de los pueblos originarios no entienden el náhuatl. Entonces yo sí quisiera que viéramos esta diversidad lingüística y cómo estos grupos indígenas también pueden expresar sus sentimientos sobre la nación o decir que no tienen nación. Eduardo ha trabajado en algunas ocasiones con grupos indígenas. De algunos de los grupos que he trabajado son los Tarahumara. Ya veníamos diciendo que esta cuestión de la identidad es interesante, ¿no? Por decir que se va construyendo. Sin embargo, vemos en estos grupos del norte que ellos dicen que son otra cosa y nosotros somos los mestizos, algo que ya decíamos. El mestizo, algo que está unido con una sustancia, con otra sustancia y va a dar el resultado de una identidad, pero para ellos son un grupo originario. Lo vemos todavía en sus costumbres, en su lengua, que no todos necesariamente tienen que hablar español. Las personas que tienen que salir para comerciar lo van a hacer, igual que los de la Sierra Songolica, entre Veracruz y Puebla lo vemos, que las familias, las mujeres, todos aquellos que se concentran en la sierra van a hablar en náhuatl, pero el español solamente el padre de familia que va a trabajar, y es algo que nosotros nos cuestionaríamos. Entonces, esa identidad nacional que la vemos reflejada en el intelecto, en la universidad o en el libro, ¿es la misma identidad que tiene el pueblo indígena? ¿O cada quien va construyendo todavía en este siglo XXI su identidad por cada camino diferente? Claro, y ahí es determinante, ¿no?, pensar en eso que desde el principio se mencionaba, las distintas identidades. Carlos, por favor. Sí, bueno, en sintonía con lo que decía el compañero, mi familia paterna es indígena, entonces a mí me tocó de pequeño convivir mucho con ellos, ¿no? Yo no me asumo como indígena porque desgraciadamente yo crecí en la ciudad, entonces no aprendí la lengua, pero en esta interacción que hay desde ya una perspectiva más académica hacia ellos, podemos encontrar que necesariamente no se identifican con algo que nosotros llamamos México,
Inclusive uno va a estas regiones, sobre todo en la zona sur de Veracruz, y no hablan español frente a alguien que sí lo habla. Ellos hablan en su lengua. Y es una forma, creo yo, de que ellos se comunican entre sí, y dejando afuera a este que viene de fuera, del exterior, ¿no? Entonces, creo justamente que la lengua, que hoy hablamos el español gracias también a una imposición histórica que se ha venido dando desde tiempos de la conquista, y que en el siglo XX se acrecentó esta idea de que el idioma unifica, crea nación. Hoy reafirmo que hoy hablamos español gracias a estas imposiciones que se nos han ido dando. Es cierto, ¿no? Finalmente también ahí hay un gran tema que tendría que ver con esto, ¿no? La imposición del poder en términos de quiénes somos, ¿no? Pero hay un gran tema y que ese nos puede permitir, es difícil, ¿no? Concluir, independientemente del trabajo que ustedes realizan cotidianamente, seguramente en nuestro público hemos sembrado algunas ideas importantes. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones que queremos compartir con ustedes, que hemos, pues ahora sí que captado en el ejercicio de reportear. Vamos a escuchar a las personas con las que hemos conversado sobre esta realidad del proceso de la construcción de la identidad nacional. ¿Cómo conformamos la identidad? Esta pedagogía cívica nos hace recordar a los héroes. ¿Y qué hacemos? Les montamos un monumento, una calle, festejamos, hacemos el gran festival cultural en torno a Zapata, los que sean los buenos de la historia, según la ideología del poder en ese momento. Los gobiernos conservadores en el siglo XIX conmemoraban la consumación de la independencia. Los gobiernos liberales conmemoraban el inicio de la independencia. Dentro de 2 años tenemos un hito importante. 1821 es la consumación de la independencia. No lograron la independencia 2 excomulgados, como se dijo en ese famoso video. La lograron Iturbide y Guerrero, pero Iturbide siempre ha sido borrado de la historia. Entonces ahora vamos a tener en 21 otro problema, no solo con la conquista, no solo con la fundación de la ciudad, sino con estos personajes que por no convenir a los intereses de quienes están en el poder, los sumimos en el olvido. Siempre ha sido así. La historia siempre ha sido como el fundamento que permite que se consoliden los gobiernos. Pero el gobierno en turno siempre va a escoger cuáles de esos elementos del pasado son los que sirven, los que apoyan este discurso de identidad en ese momento. Pero hay gobiernos que están como más proclives a la utilización de la historia para reafirmarse. No siempre lo logran a pie junquilla, siempre hay algunos problemas. Siempre se necesita una asesoría, siempre se necesita un conocimiento, pero es manera de atraer a la gente. Cuando el Bicentenario, usted recuerda esos enormes desfiles sobre el Paseo de la Reforma, con esos globos inmensos, y los niños decían, ¿quién es ese del bigotito? ¿Quién es esa señora? ¿Quiénes no conocían a los héroes? ¿Por qué? Porque no había habido toda una preparación para decirles, ese señor del bigotito es Madero. Ah, pero estamos conmemorando esto. Entonces se desaprovechan a veces estos momentos o se hacen algunos eventos que son como una llamarada de petate. La lectura del plan de Ayala, ¡wow! Y con eso la gente lo vamos a hacer. No, bueno, vamos a mandar estos libros que traen un poco la explicación. No siempre es fácil, eso cuesta, hay que hacerlo bien para que funcione. Finalmente somos lo que somos por todo lo que hemos sido. Hay quienes hablan de la historia como maestro de la vida, que tenemos que entender historia para no repetir los errores del pasado. Eso nos hablaría como de una visión, como que nos va a resolver el futuro. No, simplemente es lo que somos. Hemos llegado hasta donde estamos por el camino que hemos recorrido, por los enfrentamientos, por los acuerdos, por los encuentros, por todo. Entonces la importancia de la historia hay que enseñarla como eso, como un proceso que ha llegado a ser lo que somos en la actualidad. Bueno, continuamos en Unívoros y hay un tema que también tenemos que discutir, ¿eh? No hay duda de que en este momento, en este mundo, el asunto de la identidad nacional es uno de los elementos determinantes en esta construcción terrible de un pensamiento en extremo conservador. Ahí está
Donald Trump, ahí está Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Ahí están otros personajes en el centro de Europa, partidos políticos, que están construyendo este enorme, terrible, doloroso pensamiento conservador a partir de la identidad nacional. Primero América, dice Trump. ¿Qué fenómenos, lamentablemente, genera esta realidad de la identidad nacional comprendida o mal entendida como este elemento? ¿Qué nos puedes decir? Claro, pues la identidad nacional, como tenemos una idea, se conforma como de elementos, pueden ser escritos o imágenes propiamente, símbolos. Y yo creo que el himno nacional es un gran ejemplo de ello, que últimamente lo he visto con las caravanas migrantes que los últimos meses entraron de forma ilegal al país. Y es justamente eso, ¿no? Y retomo un poco a Roger Bartra, que decía que los límites territoriales de un país pues esconden grandes secretos de invasiones y estas cuestiones. Entonces yo me pongo a pensar que lo vemos en las caravanas y pues sí hay un discurso de discriminación y que si bien nos identificamos como mexicanos y bien hablábamos de que el idioma cohesiona, bueno, los de las caravanas también hablan español y aún así son producto de una discriminación, ¿no? Al entrar al territorio. Yo creo que tiene que haber una tarea de introspección y de reflexión del yo, tanto en lo individual como en lo social, porque si no hay un riesgo es caer en los extremos de la identidad, en ese discurso de odio hacia el otro, llámese racismo, xenofobia, discursos de supremacía. Entonces, para mí esa sería la tarea pendiente en lo individual de cada ser humano, ya no mexicano, cada ser humano, para podernos relacionar con el otro, ya no en lo que nos hace diferentes, sino en lo que nos hace semejantes. Maravillosa idea y creo que tienes toda la razón del mundo, reconocernos en ese otro, ¿no? Que somos todos, que somos todas también. Bueno, vamos ahora a acercarnos, pues lamentablemente, y eso es una frase hecha en un lugar común en la televisión y en los medios, pero el tiempo se nos acaba. Vamos a tratar de acercarnos a este final del programa con alguna conclusión. La pregunta que planteo para ustedes que nos ven por allá en las pantallas de la televisión y para los colegas que están aquí en este salón de clases de la maravillosa Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gran pregunta es, ¿la identidad nacional nos cohesiona? ¿Todavía es un elemento de cohesión en este momento histórico? Yo para concluir lo único que diría es que justamente ese es el gran mito, ¿no? Si sigue siendo un factor de cohesión. Y yo creo que cada que estamos en estas épocas de crisis, estas épocas en donde nos replanteamos el qué somos, es cuando surge el debate sobre la identidad nacional, ¿no? A mí me gustaría recomendarles mucho un libro de un psicoanalista, más por el título. Fue un libro publicado en los 50, 60, que tuvo apenas una reimpresión en el 2004, que se llama El mexicano, un ser aparte, ¿no? Del doctor Aniceto Aramoni, que lo que plantea es, en realidad, ¿qué es el mexicano? Y si el mexicano no se puede insertar en los discursos de los otros, entonces tiene que ser algo aparte. Y eso, el ser algo aparte, nos hace odiar, nos hace repensarnos, no solo frente a los otros extranjeros, sino frente a nosotros mismos. ¿Alguien más por acá? Yo creo que también, lejos de ser un mito, es la gran apuesta del Estado, ¿no? La gran apuesta del Estado es a por crear una cohesión social. Y no hay que ser ingenuos, los historiadores tenemos un papel fundamental en ese momento, ¿no? Los historiadores tenemos un papel político muy amplio y la respuesta está en quiénes son cercanos al presidente hoy. Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, por ejemplo, Pedro Salmerón en el INERM, gente que estudia ciertos procesos que son los que tienen relevancia y los que van a explicar a partir de ahora esta llamada 4T. Yo también quisiera decir que antes de que ustedes se fueran a psicoanalizar y hablar de estos temas, no es quizá un paso mucho más abajo, ¿no? Antes de empezar a ver como temas de antropología social y de introspección en el ser, podemos empezar a preguntarnos qué es lo que a mí y a mi vecino nos cuestiona, qué me gusta a mí de ser mexicano, qué le gusta a mi vecina, qué le gusta a mi comunidad, y empezar a definirlo desde ahí, porque el problema de los estudios, por ejemplo, gente como Armoni, ese tipo de cosas, es que hay una burbuja muy grande de yo soy el investigador y yo voy a analizar esa sociedad que le estoy viendo desde arriba, porque yo estoy afuera y tengo la capacidad de hacerlo. No lo sé, es un poco más complicado.
Bien, pues yo pensaría más que esto, la cuestión social como identidad tiene que ver en qué define un mexicano, porque para definir un mexicano yo digo que solo lo puede hacer otro mexicano. Entonces las grandes expresiones del país, tanto de literatura, discursos políticos, cualquier persona que se considere mexicana y diga que es mexicano, va a expresarla a los demás y se van a sentir identificados con esto. Eso es lo que daría a la identidad y cohesión nacional. Pero si no existe esta comunicación como tal y esta conciencia de esto te hace y alguien lo define, no va a poder ser. Bueno, Noemí, de verdad que yo estoy encantado, muy agradecido de que nos abras este espacio, muy agradecido de lo que has sembrado en estos alumnos. Noemí, una conclusión rápida sobre el tema de identidad nacional. Bueno, no solamente soy yo, es los profesores que también están en esta facultad, que ellos toman clases con diversos profesores, entonces no solamente el mérito es mío, sino de los colegas de esta facultad también. Pues creo que todos estos ejercicios de reflexión nos invitan a llevar a otro nivel esta cuestión del nacionalismo. O sea, no somos nacionalistas o no tenemos identidad si es porque vemos una película de Cuarón, por ejemplo, ¿no? O porque ganamos en los Paralímpicos o ganamos en los Panamericanos. Es decir, tenemos otros elementos que nos permiten identificarnos como una nación frente a otras naciones. Y que precisamente en esta conformación de un Estado, en esta idea de cohesión, no siempre tenemos cosas buenas, ¿no? Ya lo mencionaba, en esta cuestión a veces del racismo, no solamente contra los migrantes, contra los mismos indígenas, pero creo que tiene que ser una labor de generaciones mucho más jóvenes, ¿no? Como las que están aquí. Claro. Esta reflexión y esta cohesión tiene que darla estas nuevas generaciones. Claro, una forma de pensar. Claro, y la reflexión constante, ¿no? En términos de esta identidad nacional, en términos de estos procesos históricos, en términos de este momento en donde vivimos, sin duda, una realidad social histórica distinta. Y bueno, que nos permite generar estas reflexiones, estos proyectos. Y bueno, yo quiero agradecer mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Historia, el que nos abran las puertas para realizar este programa de Unívoros. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Unívoros, en Canal 21, en la nueva televisión pública.